Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo vídeo porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que un tema que ha causado furor, un tema que ha hecho temblar los cimientos del mundo de la farándula turca y, bueno, también un poquito los de la nuestra, ¿verdad? Hoy vamos a hablar, nada más y nada menos, que de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o Hande y Kerem, como más les guste, y ese momento que todos los fans estaban esperando, cuando fueron captados juntos por la prensa. Y sí, lo sé. Ya sé lo que están pensando, otro vídeo de ellos dos. ¿De qué más van a hablar? Pero créanme, este vídeo no es solo otro vídeo más. Vamos a desmenuzar este encuentro, vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, cada palabra que se dijo, o que no se dijo pero que se pudo leer entre líneas. Vamos a intentar entender qué significa este encuentro. ¿Es solo una coincidencia? ¿Una simple amistad? ¿O quizás hay algo más? Pero antes de empezar a sumergirnos en este torbellino de emociones y especulaciones, quiero pedirles un favor grandísimo, un favor que a mí me ayuda mucho y que a ustedes no les cuesta nada. Suscríbanse al canal. Sí, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos semanalmente. Y por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido. Eso me da mucha energía, me motiva y me ayuda a saber que estamos en el camino correcto. Así que suscríbanse ya. Es gratis y les aseguro que no se arrepentirán. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿De qué momento estamos hablando? Pues bien, como ya saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, esa serie que nos hizo suspirar, reír y llorar, que nos enamoró con sus personajes y su historia, y que como todo buen romance tuvo un final agridulce. La serie terminó, pero la pregunta persistió, ¿qué pasará con ellos? ¿Seguirá la chispa fuera de la pantalla? ¿Se dará una segunda oportunidad del amor entre ellos? Los rumores, las especulaciones, las fotos filtradas, las declaraciones ambiguas, todo contribuyó a mantener la llama encendida. Y claro, como buenos fans, no podíamos evitar estar pendientes de cada movimiento, de cada publicación en redes sociales, de cada comentario en entrevistas. Queríamos saber, necesitábamos saber. ¿Estaban juntos o no? Y entonces, ¡boom! Llegó el momento que todos estábamos esperando. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron captados juntos por la prensa, saliendo de un lugar, compartiendo una conversación, sonriendo, y, ¡oh sorpresa! Las fotos lo dijeron todo. Los paparazzi, siempre al acecho, lograron capturar el momento justo, el instante en que la magia, la química, la tensión volvía a estar presente. Pero ¿cómo fue este encuentro? ¿Dónde sucedió? ¿Qué estaban haciendo? Y lo más importante, ¿qué transmitían sus miradas y sus gestos? Vamos a analizar cada uno de estos detalles, porque créanme, cada detalle cuenta. Primero, el lugar. No tenemos la información exacta del lugar, pero sí sabemos que se trata de un encuentro casual, aparentemente. No fue una cita premeditada, ni un evento especial. Parece que se encontraron en un ambiente relajado, sin demasiada parafernalia. Esto, de entrada, ya es interesante. ¿Por qué? Porque demuestra que al menos no se están escondiendo. No hay prisas, no hay caras largas, no hay posturas incómodas. Están relajados como si estuvieran acostumbrados a estar juntos. Segundo, la conversación. ¿De qué hablarían? ¿De proyectos futuros? ¿De la serie? ¿De sus vidas personales? Imposible saberlo con certeza, pero podemos intuir que la conversación fue fluida, amena, con risas y gestos cómplices. En las fotos se les ve muy relajados, sonriendo y compartiendo un momento de complicidad. Esto, señores y señoras, es una señal muy positiva. La comunicación es la base de cualquier relación, ya sea de amistad o de algo más. Tercero, los gestos y las miradas. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Los gestos, la forma en que se miran, la cercanía física, todo esto habla mucho más que las palabras. En las fotos podemos ver miradas profundas, miradas que parecen decir mucho más de lo que muestran. Hay sonrisas, hay contacto visual, hay una conexión palpable. No hay distancia, no hay frialdad, no hay indiferencia. Hay algo.
¿Y qué es ese algo? Pues ahí está la pregunta del millón. ¿Es amistad? ¿Es cariño? ¿Es nostalgia? ¿O es algo más profundo? Realmente no podemos saberlo con certeza, pero sí podemos intuir. Y esa intuición, basada en lo que vemos, nos dice que entre ellos hay algo especial. Algo que va más allá de la simple amistad. Algo que podría ser, perfectamente, el resurgir de una historia de amor. Pero, ¿qué implicaciones tiene este encuentro? ¿Qué significa para el futuro de Kerem y Ande? ¿Y qué repercusiones tendrá en sus carreras profesionales? En primer lugar, el encuentro ha generado un revuelo mediático enorme. Los fans están enloquecidos, las redes sociales han explotado, y los medios de comunicación no paran de hablar de ello. Esto, por supuesto, es una buena noticia para ambos, ya que les mantiene en el candelero y les da visibilidad. En segundo lugar, el encuentro podría abrir nuevas puertas a nivel profesional. Los productores y directores de cine y televisión saben que la pareja Kerem-Ande es un imán para el público. Su química es innegable y su imagen juntos vende. Así que no sería de extrañar que les ofrecieran nuevos proyectos juntos, ya sea en cine, televisión o publicidad. En tercer lugar, el encuentro podría ser el inicio de una nueva relación sentimental. O al menos la confirmación de que la relación que tuvieron en el pasado aún tiene una base sólida. El tiempo dirá si deciden darse una segunda oportunidad, pero lo cierto es que la chispa parece estar ahí. Pero, ¿qué dicen Kerem y Ande al respecto? ¿Han hecho alguna declaración oficial? ¿Han comentado algo sobre el encuentro? Pues la respuesta es, no mucho. Ambos son muy discretos con su vida privada, y prefieren mantener su relación alejada del foco mediático. Sin embargo, han hecho algunos comentarios sutiles en redes sociales, que han sido interpretados de diferentes maneras por los fans. Kerem, por ejemplo, ha compartido algunas fotos y vídeos en su Instagram, en los que se le ve feliz y relajado. Ande, por su parte, ha publicado algunos mensajes enigmáticos, que han hecho especular sobre el estado de su relación. Pero, en definitiva, no han confirmado ni desmentido nada. Y quizás esa sea la clave del éxito. El misterio, la intriga, la expectativa. Todo eso mantiene viva la llama del interés. Ahora hablemos un poco sobre la reacción de los fans. Como era de esperar, la mayoría de los fans de Love is in the Air están eufóricos. Han estado esperando este momento durante mucho tiempo, y ahora que ha llegado, no pueden contener su alegría. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de muestras de cariño y de deseos de felicidad para la pareja. Pero también hay algunos fans que no están tan contentos. Algunos creen que la relación entre Kerem y Ande ya es cosa del pasado, y que no tiene sentido volver a revivirla. Otros simplemente no están de acuerdo con la pareja, y prefieren que cada uno siga su camino por separado. Pero en general, la reacción de los fans ha sido muy positiva, y eso es una buena señal. ¿Y qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué nos deparará el destino para Kerem y Ande? Pues la verdad es que no lo sabemos. El futuro es incierto, y solo el tiempo dirá qué pasará. Pero lo que sí podemos asegurar es que la historia de Kerem Bürsin y Ande Erçel sigue siendo apasionante. Su relación, sea cual sea su naturaleza, sigue generando interés, y su historia sigue siendo seguida de cerca por millones de personas en todo el mundo. Así que manténganse atentos porque seguro que habrá novedades. Estaremos aquí listos para contarles todo lo que suceda. Y por supuesto los mantendremos informados de cualquier novedad sobre la pareja. Y ahora, después de analizar todos estos detalles, después de sopesar todos los pros y los contras, después de especular y soñar, ¿qué conclusión podemos sacar? Pues la conclusión es que no hay una conclusión definitiva. No podemos saber con certeza qué hay entre Kerem Bürsin y Ande Erçel. Pero lo que sí podemos asegurar es que entre ellos hay algo especial, algo que trasciende la amistad, algo que genera interés y que nos hace soñar. Así que mantengamos la esperanza. Sigamos creyendo en el amor, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Y por encima de todo, sigamos disfrutando de la historia de Kerem y Ande, porque vaya que es una historia apasionante. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo. Me gustaría que me dejaran sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este encuentro?
¿Creen que hay algo más que amistad entre Kerem y Ande? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Y por favor, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí y para el crecimiento del canal. Muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarme en este análisis, por compartir su tiempo y su cariño conmigo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.